Para conocer la historia del reino taifa de Sevilla, nos hemos acercado hasta la ciudad de Lagos, situada en el Algarve portugués. Lagos estaba situada en el extremo occidental de esta taifa, que se extendía por el sur peninsular desde la costa atlántica de Portugal hasta Murcia en el litoral mediterráneo. Continuamos nuestro viaje por el Algarve portugués para llegar a Silves, la principal ciudad de esta región en época andalusí. Esta ciudad fue capital de una taifa que se mantuvo independiente hasta que el reino de Sevilla se apoderó de ella. Durante el siglo XI, en Al-Ándalus se vivía un estado continuo de guerras, de tal forma que quien era tu aliado podía pasar a ser tu enemigo al instante siguiente. La espada, pero sobre todo la diplomacia, tenía que ver mucho en este peligroso juego de intrigas. La historia de Al-Mutámid, rey de la taifa de Sevilla, está muy ligada a Silves. Aquí conoció a su esposa, la Rumaiquilla, mujer de gran belleza y excepcional habilidad para componer versos. Era tal el interés de Al-Mutámid por los versos que ha pasado a la historia como el rey poeta. Además, entre sus amigos se contaban algunos de los mejores literatos de la época, como Ibn al-Labana. Nada se puede hacer contra el destino cuando llega su tiempo, y todo tiene plazo y lugar de muerte señalado. Antes los poderosos abasíes fueron también desposeídos. Antes Bagdad fue desolada que Sevilla. Cuanto les fue sagrado defendieron hasta caer vencidos, y hoy los llevan amarrados en fila a dura soga. Jamás olvidaré la amanecida junto al Guadalquivir, cuando en las naves estaban como muertos en sus losas. Estos versos de Ibn al-Labana fueron dedicados a Al-Mutámid. Hacen alusión a un hecho muy desgraciado que cambiaría la historia del reino de Sevilla y de todo Al-Ándalus. En el año 1085, Toledo es tomada por el rey castellano Alfonso VI. Toledo era en aquel tiempo la ciudad más emblemática de Al-Ándalus. Su caída abría una importante brecha en la frontera andalusí, con lo que las posibilidades de expansión de los cristianos hacia el sur aumentaban notablemente. Su caída provocó una reacción de auténtico pánico entre los musulmanes. No dudaron entonces los emires de Sevilla, Badajoz y Granada en olvidar sus rencillas para volver los ojos hacia sus vecinos musulmanes del norte de África. El rey Al-Mutámid se dirigió al emperador almorávide en busca de ayuda. No somos sino bandas sin lazos de solidaridad. La situación se agrava y toda esperanza parece perdida. Es a vos a quien después de a Dios pido socorro. Os hace el mar para combatir al enemigo. Los almorávides entran en Al-Ándalus un año después de ser formulada la petición. Las tropas de estos y los ejércitos de los principales reyes andalusíes se concentraron en Badajoz a orillas del río Guadiana.
A escasa distancia de estas poderosas murallas tendría lugar un decisivo combate. Una vez enterado Alfonso VI de la entrada de los almorávides, partió a su encuentro desde Toledo. Ambos ejércitos se encontraron frente a frente en el campo de Sagrajas, que por entonces era denominado Sal-Laca. Pese a que el rey Alfonso prometió no entrar en combate en viernes, sábado o domingo, los ejércitos cristianos atacaron el campamento de los musulmanes al alba del viernes 23 de octubre. La estratagema les sirvió de bien poco. Los cristianos, que estaban habituados a combatir con éxito a las taifas andalusíes, se encontraron a un ejército diferente, hombres del desierto, esclavos negros y sobre todo una gran sorpresa, la presencia de camellos. Parece ser que al ver a estos animales desconocidos para ellos, los caballos cristianos se desbocaron, sembrando el desorden en las filas castellanas. La victoria musulmana fue total. Tras el desastre de Sal-Laca, los cristianos se repliegan al norte y abandonan todas sus conquistas en el Valle del Tajo, excepto Toledo. Desbaratado el peligro cristiano, los almorávides se lanzan a la conquista de los débiles reinos de taifas, la mayoría de los cuales cayeron en sus manos entre los años 1090 y 1094. Pero los almorávides no pueden tomar entonces ni Zaragoza ni Valencia. El caso del reino de Valencia es insólito. En el año 1094 era señor de esta ciudad nada menos que el Cid Campeador. Harto de luchar para otros, este caballero de espíritu independiente se adueñó de Valencia. Pasaba a ser así el señor de un reino musulmán. Como hubiera hecho cualquier otro rey de taifas, defendió su señorío con eficacia contra los almorávides. Incluso después de morir víctima de la peste en el año 1099, su viuda e hijos supieron defender Valencia de los norteafricanos hasta el año 1102. Diez años después, todo Al-Ándalus queda incorporado al imperio almorávide, que alcanza así su máxima expansión al extender sus límites desde el lejano río Senegal, al sur, hasta el Valle del Ebro, al norte. La ocupación almorávide en Al-Ándalus resultó decisiva para la supervivencia del Islam peninsular, que de otro modo probablemente no hubiera resistido al empuje cristiano. El pueblo andalusí vio en ellos una forma de acabar con las guerras continuas y las corruptelas de sus anteriores gobernantes. Además, los intercambios a uno y al otro lado del estrecho aumentaron, promoviendo cierta prosperidad económica en las primeras décadas del siglo XII. Su única ambición es poder beber una copa, escuchar una cantante y tener una distracción para pasar el tiempo. Tan negativo era el concepto que el emperador almorávide tenía sobre la vida disipada de los emires andalusíes, que esta excusa le sirvió no solo para justificar la conquista de Al-Ándalus, sino también para decretar el exilio de algunos de ellos. Estamos viajando por el mismo camino del destierro que emprendieron monarcas andalusíes como Abdalá, rey de Granada, Tamín, señor de Málaga, y Al-Mutámid, emir de Sevilla. El viaje finaliza al pie de las montañas del Atlas, en una ciudad donde sus habitantes aún reverencian al reino de Sevilla en los versos de Al-Mutámid. Saluda a esos lugares míos de Silves, Abu Bakr, y pregúntales si su añoranza es como la mía. Saluda al alcázar de las barandas de parte de una joven que siempre le ansiara.